Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro organizado por Societat Civil Catalana. Creemos en la cultura en mayúsculas como base del pensamiento crítico y, por tanto, como impulsora de todo lo que entendemos por civilización y vínculos entre los pueblos. Pese a hacer un uso indiscriminado de todos los recursos administrativos, financieros y mediáticos del poder público, el nacionalismo catalán no ha conseguido subyugar a la mayoría de la población. Societat Civil Catalana forma parte de esa resistencia civil que se niega a reescribir la historia para levantar muros entre españoles. Queremos contribuir a que se conozca la verdad, a que nos sintamos orgullosos de la aportación de los catalanes a nuestra historia común, la historia de España. Por ello, en el marco de nuestra actividad divulgativa, tenemos hoy con nosotros a un invitado de excepción, tal como pone de manifiesto la entusiasta acogida que le habéis dispensado. Debo decir que pocas horas después de anunciar esta conferencia, prácticamente habíamos completado la forma. Marcelo Gullo es académico, analista y consultor en relaciones internacionales. Nacido en Rosario, Argentina, se graduó en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid. Obtuvo un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Ginebra y es doctor en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador. En la actualidad, ejerce la docencia en la Universidad Nacional de Lanús y en la Escuela Superior de Guerra. Asimismo, es miembro fundador del Instituto de Revisionismo Histórico Nacional Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego. Partiendo de una revisión crítica de la historia, nuestro invitado introduce como inconfundible aportación la teoría de la insubordinación fundante. Reconocido internacionalmente, Marcelo Gullo es un autor de gran prestigio. Entre sus libros cabe destacar Argentina-Brasil, la gran oportunidad, La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones, Insubordinación y desarrollo, las claves del éxito y el fracaso de las naciones, La historia oculta, la lucha del pueblo argentino por su independencia del imperio inglés y Relaciones internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana. Su libro, Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán, publicado en 2021, se mantiene entre los más vendidos en categoría de historia y política en nuestro país. Adalid de la defensa de España frente a la leyenda negra, suya es también la exitosa obra Nada por lo que pedir perdón. La importancia del legado español frente a las atrocidades cometidas por los enemigos de España. Defiende el autor que España, al contrario que Inglaterra, Holanda o Portugal, no fue un imperio colonial ni consideró América como un botín, sino que fue una excepción en la historia. Muchas gracias, apreciado Marcelo, por tu presencia hoy aquí, por tu defensa también de nuestros valores. Te escucharemos, te lo aseguro, con la máxima atención. Muchas gracias. ¿Se escucha sin micrófono? Ah, tengo uno acá. No hace falta, no sé. Bueno. Seguro, ¿no? Ah, no. Es para la cámara. Ah, solo para la cámara. Bueno. Porque yo hablo mejor sin micrófono, pero tengo un gran vozarrón, así. O por lo menos vozarrón decimos en Argentina, quien tiene una voz. ¿No? Hay que tener cuidado, porque algunas palabras quieren decir en un lugar una cosa y en otro otra. Y entonces uno puede equivocarse, ¿no? Bueno, primero agradecerle a Sociedad Civil Catalana esta deferencia que ha tenido conmigo para invitarme, a los amigos que me han recibido en Barcelona, que han hecho que también yo esté acá, como Miguel, que está acá presente, a todos los otros amigos que he ido conociendo desde que llegué el día lunes. Había estado una vez en Barcelona, pero de paso. No puede contarse, ¿sabes? Porque era una vez de paso. Así que puedo decir que es la primera vez que estoy en Barcelona. Muy contento de estar con ustedes, muy contento de que todos ustedes estén acá. Me emociona la cantidad de personas que
están hoy presentes, hay algunas personas de pie. Y claro, nos trae un tema que no es un tema teórico, no es un tema académico, o no es solamente un tema teórico, o no es solamente un tema académico. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es el futuro de España. Es decir, el futuro de cada uno de ustedes, el futuro de sus hijos y el futuro de sus nietos. Es decir, no es poca cosa. Una cosa es cuando uno tiene que dar una charla teórica de un problema filosófico. No, acá estamos hablando de que en realidad lo que está en juego cuando vamos a charlar hoy, discutir hoy, es el futuro de España. Es decir, si España va a partirse en 2 pedazos, 3 pedazos o 4 pedazos, quién sabe cuántos. Estamos hablando del destino de todos los españoles y el destino de España. Y esto es así porque el origen de la mala política siempre es la falsa historia, siempre. Siempre el origen de la mala política es la falsa historia. Ustedes nunca se olviden de esto, porque cuando uno está, le estoy dando clase a los muchachos a veces, ¿no es cierto? Dice, profesor, ¿cómo en broma usted con el tema de la historia? ¿No es cierto? ¿No? Los muchachos no quieren que uno le explique el presente. Mire, le digo yo a los muchachos siempre, el presente en sí mismo no explica nada. El presente se explica por el pasado. Pero mucho más importante que decir que el presente se explica por el pasado, es explicarle a los muchachos en la universidad, en los colegios, que quien controla el presente controla el pasado, y quien falsifica el pasado construye un futuro, el futuro distinto al cual nosotros queremos ir. Por eso entonces cuando hablamos de historia, no estamos hablando de una cosa que no nos importe, estamos hablando de una cosa muy importante. Muy importante porque quien controla el pasado controla el futuro. Controla el futuro. Yo siempre digo que metafóricamente hablando, ¿no es cierto? La historia de España en América es como de una pareja que se va a casar. Están felices, se van a casar, ya tienen programado todo, fecha de casamiento, luna de miel, la iglesia. Y la semana antes de casarse van a cenar juntos, salen de la cena y un malviviente le da un palazo por la cabeza a ella y un palazo por la cabeza a él. Ella pierde la memoria, él también, se despierta ella primero y claro, si uno pierde la memoria, no sabe a dónde tiene que ir, pero no sabe a dónde tiene que ir porque no sabe de dónde viene. Si yo salgo ahora acá, en la puerta, ¿se entiende? Me pegan un palazo y pierdo la memoria, me pegan un golpazo en la cabeza, no sé dónde tengo que ir. No puedo volver a ningún lado ni a ningún lado. En realidad voy a ir a algún lado, a donde me digan que tengo que ir. Entonces, resulta que en esta metáfora es el malviviente que le dice a esa chica que estaba enamorada, que se iba a casar, que el que está todavía en el piso, ese la violó a su hermana, violó, se entiende, a su mamá, que le quitó la tierra a sus padres, y entonces lo que era una historia de amor se transforma en una historia de odio. Porque ahora ella, que lo amaba, como ya no tiene memoria, pero le han reconstruido su memoria, termina odiando a quien amaba. Cuando él se despierta, ella ya se ha ido, ya está lejos, el mismo malviviente le dice que él y su padre y su abuelo son lo peor de la historia de la humanidad, que han violado, matado, asesinado, robado. Y el tipo dice, todo eso he sido yo. Sí, no te acuerdas, pero todo eso fuiste vos. Entonces, por un lado, crean odio, y por otro lado, un trauma gigantesco. Por un lado, odio, y por otro lado, un trauma, porque el tipo, ¿quién quiere ser un desgraciado en la historia? ¿Quién quiere ser, se entiende, nietos e hijos de alguien que violó, mató, asesinó? Nadie. Eso es lo que pasó entre la relación entre América y España. Esos malvivientes
que nos dieron el golpe en la cabeza. En el caso nuestro no fue uno solo, fueron varios, nos dieron varios golpecitos. El primer golpecito nos dan mis parientes en Italia, ¿no? Pero no tiene mucha importancia porque ellos estaban celosos. Los italianos estaban celosos. Imagínense ustedes que uno vive en Roma, ¿no? Vive en Roma, ve el Coliseo, la historia de Roma. Y resulta que ahora la historia del mundo no la hacen ellos, sino lo hacen lo que fue una provincia de Roma, ¿está? Allá lejos y perdida. Los tipos están celosos, están envidiosos. Entonces, la leyenda negra que surge en Italia con respecto a España es producto de la envidia, no tiene carga política. Ya cuando la leyenda negra se traslada a lo que hoy Holanda y Bélgica, hacia la Casa de Orange, ahí ya hay una carga política. Ya hay una carga política. Esa carga política va a ser mucho mayor cuando la única provincia romana que se pasa de bando, que es Inglaterra, asume la leyenda. Inglaterra es la única provincia romana que se hace protestante. Si ustedes se fijan en el mapa de Alemania, las regiones que estuvieron influenciadas por Roma, Colonia, Düsseldorf, ¿está? Baviera, que eran la frontera del imperio, siguieron siendo católicas. La única provincia romana que se pasa de bando es Inglaterra. Cuando Inglaterra se pasa de bando, Inglaterra mira a América como el gato al canarito, ¿está? Se lo quiere comer. Dice, yo me quiero quedar con América. Pero resulta que en América está España. Y resulta que España no ha hecho colonialismo en América, sino que ha hecho otra España. Hay dos Españas. La España peninsular y la España americana. No hay una América española, hay una España americana y una España europea. Dos Españas. Dos Españas. Y resulta que cuando los ingleses quieren quedarse con América, y por ejemplo intentan tomar Puerto Rico, intentan tomar Cartagena de Indias, intentan tomar Buenos Aires, es que son repelidos por un ejército español. Pues no. ¿Por qué? Porque no hay ejército español. No hay ejército español en América. El ejército español siempre estuvo en Europa. Una vez combatiendo en Italia, en Milán, otra vez combatiendo en los Países Bajos, pero no hay ejército español en América. No, un par de militares. ¿Y el resto qué son? Milicias populares, que combaten contra los ingleses cuando los ingleses intentan apoderarse de América. 1806, 1807, dos invasiones inglesas a Buenos Aires, dos, 6 y 7. En 1806 los ingleses mandan 1.500 hombres, 1.500 profesionales. Entran a la ciudad como el cuchillo entra dentro de la mantequilla, porque hay un fuerte y cuatro soldados. No hacía falta soldados. ¿Para qué? Hace falta soldados y hace falta un fuerte realmente importante cuando quien ha llegado ahí es una metrópoli que ha hecho una colonia. Entonces, como hay una conquista y hay metrópoli y colonia, hace falta un ejército de ocupación. España no hizo colonialismo. Por lo tanto, no hay ejército. La gente está conforme como está. Entonces los ingleses toman Buenos Aires como el cuchillo entre la mantequilla. Ahí hay un francés, Santiago de Liniers, y hay una motivación religiosa muy importante. Los ingleses se burlan de todo el ceremonial católico, se burlan de la Eucaristía. Y hay una reacción de las mujeres. Es curioso, ¿no? Porque los hombres más o menos estaban acomodando la situación. Y claro, el lugar de reunión, como es ahora en España, son los bares, las tabernas. Y ahí hay una ciudad muy pequeña. Hay un altercado entre varias mujeres que le increpan a sus maridos, a sus hombres, que son unos cobardes, que no han hecho nada y que no hacen nada para resistir a los ingleses. Eso ya no les gustó nada a los hombres, ¿eh? Ya les tocaron su orgullo. Pero en realidad
La reacción primera nace de las mujeres. Son las mujeres las que quieren sublevarse y echar a los ingleses ya. Eran también las más religiosas. 12 de agosto se produce la reconquista de Buenos Aires. 12 de agosto. Los ingleses no se quedan conformes. Al otro año, en 1807, en julio, ya no mandan 1.500 hombres, mandan 10.000 hombres. 10.000. Para una ciudad que tiene 40.000 habitantes, ustedes calculen cuántos hombres había en condiciones de portar un arma. Si cada familia tenía mínimo 5 hijos, más el gato, la perra, el abuelo y el abuelo, ¿está? Es decir, ¿cuántos podían portar armas? 8.000, como mucho. Ellos mandan 10.000 hombres, es decir, la victoria está asegurada, van a aplastar a la población. Y los ingleses se llevan la derrota más fabulosa de su historia. Combaten, se entiende, las mujeres, combaten los hombres y combaten los niños. Niños de 12 años combatiendo contra el invasor inglés. Whitterlock era el jefe de la expedición inglesa. Le hace un juicio en Londres, porque no pueden entender en Londres cómo le mandan. Va con 10.000 hombres y pierde, dice, que sos un tarado. Y el tipo en el juicio se trata de defender. Dice, mire, yo nunca vi una cosa igual, dice. Las mujeres se abalanzaban sobre nuestros soldados y le arrancaban los ojos, con una furia que nunca habíamos visto. Se peleaban casa por casa, ventana por ventana. Y se peleaban hombres, mujeres, niños. Dice, nunca habíamos visto una cosa así. ¿Y con qué grito peleaban? Con el grito de Santiago y Cierra España. ¿No? Nadie lo sabe. Ese era el grito, Santiago y Cierra España. Entonces, Inglaterra fracasa militarmente, no puede. Pero mira a América como el gato al canarito. Entonces dice, si no puedo derrotar a España desde el punto de vista militar, la tengo que derrotar desde el punto de vista político y cultural. Es decir, lo que antiguamente se llamaba la propaganda de guerra, la propaganda política. Y entonces Inglaterra, que no ha inventado la leyenda negra, lógicamente, la han inventado otros, la convierte en política de Estado. La convierte en política de Estado. A través de sus contactos, que tienen mucho en toda la América española, que son los contrabandistas. Los contrabandistas en cada uno de los puertos están aliados a los ingleses informalmente. Y le van a dar a eso una expresión fantástica. Es decir, van a hacer de la leyenda negra una política de Estado. ¿No? Y España es derrotada en el campo de la propaganda política y de la cultura, porque no había podido ser derrotada desde el punto de vista militar. Pero la España americana había derrotado a los ingleses. También lo derrotó en Cartagena, también lo derrotó en Puerto Rico, donde los ingleses intentaron poner sus manos, fueron siempre rechazados por la población con las milicias populares. Claro, yo dije, no hay relación metrópoli-colonia. España no tiene colonias. Bueno, hay que fundamentarlo. Es una afirmación, ¿no? Hay que fundamentarlo. No tenemos tiempo de leer todo el libro, que es la fundamentación, ¿no? Yo espero y deseo que ustedes lean el libro, no solo se queden con la conferencia, Yo siempre cuento el mismo chiste. Llego, se entiende, a mi casa, cuando recorro Argentina, no acá, ¿no? Mi casa está en Rosario, en Argentina. Tengo 3 hijos y entonces siempre uno de ellos, llego y mi hija me abraza, me da un beso, me dice, papá, ¿cómo te fue? Fantástico. Le digo, la gente me aplaudió rabiar, estaban felices, lleno el auditorio. Ay, me da beso. Y el otro, que es más, me dice, papá, dice, ¿cuántos libros vendimos? Dice, usa el plural, vendimos 5. Me dice, no alcanza ni para los chorizos del asado del domingo, papá. Sos un fracaso. Y el tipo se va. Y me deja hablando solo, se va. Y yo me frustro. Así que ustedes compren el libro después, A ver si alcanza para el asado. Hay que leer, porque no alcanza, yo le decía a un amigo, cuando uno hace una conferencia, una entrevista, es algo masivo y es como la lluvia. Es bueno porque llueve y riega las plantas, pero si la lluvia no cae bastante tiempo, no humedece abajo, que es lo que tiene que humedecer, tiene que asentarse, tiene que llover bastante, y eso es la lectura reposada, subrayar el libro, meditar el libro. Entonces,
el agua va yéndose para abajo, hacia las raíces y quedan bien húmedas por muchos meses. Dijimos, España no tuvo colonia. Bien, hay que fundamentarlo. Y quizás, como decía Sócrates, conviene primero preguntar y no afirmar. Lo que Sócrates llamaba la mayéutica, el arte de hacer parir ideas. ¿Está? La mayéutica, preguntar. Y yo me pregunto, y ustedes tienen que preguntarse a ustedes mismos, y después preguntar a sus hijos, y a sus nietos, y a sus sobrinos, y a sus amigos. Pues bien, si España fue América, como dice el pensamiento negro legendario, a robar, y para robar mató y asesinó, y dominó, ¿se puede saber para qué corno España sembró América de hospitales? ¿Por qué? Porque alguien que va a robar, ¿está? Y para robar tiene que matar y asesinar, crea hospitales que no son para ellos, sino para los locales, para los indios, para los que ya son mestizos, y hospitales gratuitos. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Sembrar América de hospitales. ¿Ustedes saben cuál es el hospital más antiguo de América, de todo el continente americano, desde Alaska a Tierra del Fuego? Es el hospital creado por supuestamente un fascineroso que fue a robar y matar y asesinar, pero que creó un hospital. El Hospital de México, creado por Hernán Cortés. Pero era tan malo el hospital, estaba tan mal hecho, que funciona hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Las escaleras son las mismas, ¿eh? El patio es el mismo. Está reformado las partes, por supuesto, de los quirófanos, todo eso, pero uno entra al hospital y está igual. Estaba tan mal hecho, estaba hecho circunstancialmente que está hasta el día de hoy. Gratuito. Fue el primer hospital en Hispanoamérica donde se hizo una operación de corazón abierto en 1975, nada más y nada menos. ¿Está? Es decir, tan mal hecho que el hospital que funciona hasta el día de hoy. Ahora bien, si España fue ahí a robar y para eso mató y asesinó, ¿para qué creó universidades? ¿Para qué? Entonces siempre hay un alumno en clase, profesor, me dice, tengo la solución, ¿no? Porque ellos están educados en el pensamiento negro legendario. Entonces me dice, profesor, seguro que hacía esas universidades para que los indios aprendan a ser dóciles. Y ahí le explicaban que había que ser obediente al rey. La respuesta no es mala, ¿eh? Puede ser. La respuesta no es mala. Sí, bueno, le digo, mire, vamos a ver. Es posible. No es mala la respuesta. Para eso, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué se enseñaba en esa universidad? No que se enseñaba de títulos que hoy llamaríamos de grado, es decir, porque ahí se enseñaba medicina, teología, lo que hoy llamamos derecho, sino lo que se enseñaba en materia de teoría política. Esa es la gran pregunta. ¿Qué se enseñaba en materia de teoría política? Y eso nos va a dar la clave de todo. Porque no hace falta aprender muchas cosas en historia, ¿verdad? Hay muchos profesores que lo abruman al alumno dándole 5.000 millones de datos y fecha. Miren, es inútil eso, porque ahora cuando uno agarra a Google y pone fecha, está todo. Dicen, no se aprenda más la fecha de memoria, hace falta solamente tener claves de interpretación. Entonces, ¿qué se enseñaba en materia de teoría política? Y esa es la clave. En toda Europa, fundamentalmente en Francia y en Inglaterra, Francia donde estaban los Borbones, se enseñaba que el poder venía de Dios y Dios se lo daba al rey. Y el rey gobernaba por mandato divino. Como gobernaba por mandato divino, no le hacía caso a nadie. Porque si a mí el poder me lo dio Dios, ¿yo qué tengo que ver con ustedes? Ustedes pueden reclamarme nada a mí. Yo tengo celular directo con Dios, un WhatsApp directo con Dios, me manda entendiendo los mensajes de Dios y punto. Y yo me comunico con Dios, no con ustedes. Y cosa muy curiosa. El rey de España le pregunta a los teólogos españoles, ¿esto es así? ¿Es cierto que el poder viene de Dios y Dios se lo da a los reyes de Francia, ¿no? O a los reyes de Inglaterra? ¿Así?
le dicen, miren su majestad, no. El poder viene de Dios, porque Dios es la fuente de todo y poder es justicia. Pero el poder, Dios no se lo da a usted, que es el rey. Dios se lo da al pueblo, a su pueblo. El pueblo lo delega en usted. ¿Para qué? Para que usted se comporte como un padre. Sí, en términos de Aristóteles y Santo Tomás, para que usted gobierne en aras del bien común, no de su provecho personal y a su capricho, no, en aras del bien común. ¿Y qué pasa si no gobierno en aras del bien común? Pregunta el rey. Bueno, el pueblo tiene derecho a la revolución, a echarlo a usted. Eso lo decía Francisco Suárez. Pero Mariana, el jesuita Mariana, dice algo más. El pueblo tiene derecho incluso a la muerte del tirano, porque un rey que no gobierna siguiendo los dictámenes del bien común se ha transformado de rey en tirano. Y es que entonces el rey agarró a Francisco Suárez, a Mariana, los encadenó, los puso en una mazmorra y los expulsó. No, todo lo contrario. Se transformó en la teoría oficial política de España. Y los discípulos de Suárez, los mejores discípulos de Suárez, aquel que había inventado la teoría de que el poder viene de Dios, Dios se lo da al pueblo al rey, pero si el rey no cumple, el pueblo tiene hecho la revolución, los mejores discípulos de Suárez, ¿dónde están? En España, no en América. Van a enseñar en las universidades americanas, al punto tal que hay cartas de Suárez donde se queja. Dice, porque no puede ser. Cada vez que hago un discípulo se van toda América. Dice, acá no tengo nadie que me ayude a enseñar esta teoría política. Si se le va a enseñar a los supuestos colonos, mestizos, indios y blancos, de allá se le va a enseñar que el rey no viene del poder de Dios, que ellos tienen el poder, ellos se lo dan al rey, y que si no cumple el rey con ellos, tienen derecho a echarlo. Maquiavelo diría, pero Marcelo, España enloqueció, diría don Nicola, ¿no? No, don Nicola, España no enloqueció. Lo que pasa es que España no considera su territorio como colonia. Por eso enseña esto. Porque no concibe el poder del monarca como un poder absoluto, ni lo concibe al otro territorio como una colonia. Es la España americana. Es la España americana. Cuando hay relación metrópoli-colonia, ¿qué hace la metrópoli? Funda ciudades en la costa. ¿Y por qué? Es muy sencillo. Porque sabe que los otros, como están sujetos a la explotación, en cualquier momento se pueden rebelar. Yo tengo que fundar puertos en la costa para escaparme, para estar listo para escaparme. Por eso ustedes van a ver, los ingleses fundan siempre cositas en la costa, los portugueses también, los franceses también. Porque el día que se levanten estos locos, nos subimos a la barca y nos escapamos, chao. Sin embargo, España va a sembrar toda América de ciudades en el interior del continente. Piensen ustedes en Santa Fe de Bogotá, piensen en Quito, en Riobamba, en Huancavelica, en Cajamarca, en las ciudades o refundado ciudades, en Cusco, entrando se entiende al territorio argentino desde la actual Bolivia, San Salvador de Jujuy, Salta, Santiago del Estero. Santiago del Estero está a 2000 kilómetros del Atlántico, 1000 y pico del Pacífico, sí, pero entre el Pacífico y Santiago del Estero está en la cordillera de los Andes, de 5000 metros de altura, no hay forma de escaparse, ¿eh? No. ¿Por qué? Porque los españoles están ahí para quedarse, quieren fundir su sangre y dejar su vida ahí. Cuando hay relación metrópoli-colonia, no se mezclan. Es decir, ¿cuál fue la política de Inglaterra en los Estados Unidos? El mejor indio es el indio muerto. Lo mismo en Australia. En Australia, cuando los ingleses llegan, que no la descubrieron, porque la descubrió España, ellos se atribuyen a haberla descubierto, ya había sido descubierta por España. Van a censar 900.000 personas, pero después cambian de opinión y le ponen terras nullis. ¿Qué quiere decir terra? Porque la gente ve los mapas y nadie le explica qué quiere decir las palabras. Terras nullis quiere decir sin seres humanos. Eso quiere decir que no hay seres humanos. Ahí no hay seres humanos y por lo tanto podemos ocuparlo. ¿Y los 900.000 que censaron ustedes? Ah, no. Esos 900.000 están dentro de la flora y fauna. Parecen seres humanos, caminan, pero deben ser como canguros que hablan. No son. Por eso no hay nadie, dicen ellos. Si no hay nadie, es nuestro. En Tasmania, ahí sí que hubo un genocidio. Sobrevivió una sola mujer.
fue el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Una mujer sobrevivió en Tasmania. Cuando no pudieron matarlos a todos, como les pasa en Sudáfrica, porque hay muchos negros, no pueden. ¿Qué hacen? Entonces, apartheid. Nosotros no nos mezclamos con esta gente. Desarrollo separado se llamaba eufemísticamente, ¿no? Desarrollo separado. Vos por acá, yo por allá. No nos mezclamos. Nunca, jamás. Y España sigue un mandato, el mandato de la mujer más maravillosa de la historia, que es Isabel la Católica. Y dice Isabel, tienen que casarse españoles con indias e indios con españoles. ¿Y por qué se le ocurre a Isabel decir esto? Porque ella sabe que cuando hay mestizaje, no hay relación ya metrópoli-colonia. Si yo me enamoro de esa mujer, me caso y crío a mi hijo y le doy lo mejor que tengo, ¿dónde está la verdad? Yo soy colono y el otro... No hay más, se acabó. Y ahí hay dos ejemplos maravillosos. Uno es el de Garcilaso de la Vega, de mamá quechua, princesa quechua y papá soldado español. Garcilaso está educado en el Perú, en Cusco. Garcilaso habla y escribe quechua, habla y escribe español, habla y escribe latín, trilingüe, ¿no? Hoy estaba cerca de la oficina de un amigo y caminaba un ratito y vio colegio trilingüe. No sé qué colegio ni cómo se llamaba, no tengo idea, pero estoy seguro que ese colegio es muy caro, segurísimo. Me pongo la mano en el fuego que es carísimo. Resulta que España educaba a todos en el trilingüismo y todo gratis. Pero hay algo más que hay que preguntarse. ¿Cómo Garcilaso habla y escribe quechua? Si los incas no saben escribir, no tienen escritura, ni tienen gramática. Porque los supuestos españoles opresores, en este caso los curas, dijeron, ustedes no saben escribir, tienen que tener su propia lengua escrita. Entonces son los sacerdotes los que convierten a la lengua quechua en una lengua escrita y dicen, no hay lengua sin gramática, entonces le vamos a hacer también una gramática. 15 o 20 años antes, no me acuerdo, da lo mismo, 15, 20, es igual, de que existe una gramática inglesa y alemana, ya hay una gramática quechua y nahual en México. 15 o 20 años antes. Entonces, por eso Garcilaso habla y escribe quechua, pero habla y escribe castellano y habla y escribe latín. ¿Y por qué latín? Porque el latín era el inglés del momento en materia de ciencia, era la lengua de la ciencia. Si lo preparaban para lo mejor, mestizo, más cara de indio que de español, Viene a España y es que por mestizo despreciado, su tío le deja toda su herencia al mestizo. Hombre rico, no necesita nada, no, necesita algo, salvar su alma, porque tiene principios y valores. Tiene principios y valores, así fue educado, con principios y valores. Y entonces estalla la rebelión morisca en Granada. Cuando ve eso, él es soldado, ¿tá? Y es poeta, es historiador. Como soldado sabe pelear, pero como historiador entiende de política, porque la política es la historia que fue. Y entonces entiende que si los moros triunfan en Granada, se abre la posibilidad de que los turcos tengan una cabecera de playa y entonces vuelvan a invadir la península y hacer lo que han deseado, que es reconstruir al Ándalus. Y ahí se pone como loco, ¿está? Y él va de voluntario a pelear contra los moros. Necesita algo, dinero, no es millonario. Necesita fama, ya es escritor. No necesita nada, necesita salvar su alma, porque él sabe que los hombres que no cumplen con sus principios y con sus valores van al infierno. Entonces él dice, a mí me importa un corno, yo voy a pelear, ¿está? Y va a pelear. ¿Y con quién se encuentra? Porque es fabuloso. No sabemos si se encontró físicamente, eso no lo sabemos. Me gustaría escribir una novela sobre eso porque ahí puedo fantasear. Sé que se encontraron, pero no sabemos si se vieron físicamente. Se encuentra con el hijo de Hernán Cortés y doña Marina, llamada por los negros legendarios, mal llamada Malinche, que es despectivo.
no hay que llamarla Malinche, ella eligió llamarse Doña Marina. Ahí se encuentra con el hijo de Cortés, que es caballero de la Orden de Santiago, el mestizo, caballero de la Orden de Santiago y compañero de juego, pues se crió jugando, chiquito así en el piso, ¿con quién? Con Felipe II, nada más ni nada menos. La España racista, el mestizo, el hijo de Doña Marina jugando, se entiende, con el hijo de una princesa portuguesa y el rey de España, y emperador. Y los dos van a pelear en Granada, porque saben la importancia que eso tiene. Y esto nos vuelve a otro tema. Nos vuelve al tema de Barcelona, de Cataluña. Porque entonces hay algunos que a propósito hacen de la historia un amasijo irreconocible de datos y dicen, no, nosotros, lo que ustedes está muy bonito, está muy lindo, estamos de acuerdo. España no hizo eso, que no hubo leyenda negra, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros no fuimos a América, dicen muchos catalanes, ¿no? Es falso, porque muchos fueron. Pero, aunque no hubiese ido ni uno solo, que fueron, pero es falso también. ¿Por qué es falso también? Porque hay que concebir a España como un cuerpo, como si fuese una persona. ¿Está? Como si fuese una persona. ¿No? Como si fuese una persona. Este es mi brazo izquierdo, ¿no? Y yo con este tengo el derecho, tengo el micrófono. Mi brazo izquierdo hace una cosa y el derecho puede hacer otra. Al mismo tiempo, quizás. Son dos brazos distintos. Bien. ¿Está? Pero los dos brazos son el mismo cuerpo con la misma idea. Porque lo que está acá es la cabeza. La cabeza dirige los dos brazos. La cabeza es el espíritu de España. La idea, malgrado que ahora sea políticamente incorrecto decirlo, la verdad histórica es esa, que durante 700 años España lucha contra el imperialismo islámico. Durante 700 años. Y lucha porque a partir de un momento determinado, unos beduinos salen de lo que hoy es Arabia Saudita y arrasan al mundo cristiano. Porque la gente se olvida que todo el norte de África era cristiano. No van predicando con un librito. No, van con una espada en la mano. Y donde estuvo San Agustín no queda ni su recuerdo, en Túnez. Y penetran en la península ibérica. Y acá un grupo de hombres, unos por los Pirineos, otros por los picos de Europa, dicen nosotros no, nosotros seguimos siendo lo que hemos sido siempre. Es decir, no queremos ser musulmanes, ¿verdad? Y empiezan la reconquista, se entiende, de España. Pero para ellos, en su concepción, la reconquista no terminaba en el Estrecho de Gibraltar. Para ellos terminaba en Jerusalén. Era su mentalidad. Para ellos terminaba en Jerusalén. Y eso es lo que tenían catalanes, castellanos, gallegos, vascos en la cabeza. Y eso los unía a todos. ¿Está? Los unía a todos. Y pensaban todos llegar, ¿se entiende?, a Jerusalén. Esa es la verdad. Era justo. ¿Cómo no va a ser justo si los otros eran los invasores? Pues se quejan porque uno lo echa. Pues ¿usted de dónde vino? Es como los ocupa, ¿no? Se queja porque lo echan de la... Me ocupa mi casa. Le pago el gas. Le pago la electricidad, pues se queja porque lo eché. Pero ¿usted de dónde salió? Si usted se no ocupa. No me haga reír. ¿Qué pasó? Dos brazos. Pasó que viene un genovés y le dice a Isabel, la mejor forma de llegar a Jerusalén es atacando al Islam por su retaguardia, navegando hacia el oeste. Y entonces, Castilla se encuentra con España, es decir, se encuentra con la España americana, con América, ¿está? Ahí, está en el medio. Entonces hay que evangelizarlo, ¿no? Pero el objetivo era llegar, dar la vuelta para atacar al Islam por su retaguardia. Un brazo
se va para el Atlántico. Y el otro brazo, que también estaba destinado a ir al Mediterráneo, va al Atlántico. Y el otro brazo va al Mediterráneo. Va al Mediterráneo. Está, y por eso pelea en el Mediterráneo. Y está en Sicilia, y está en Cerdeña. Porque el objetivo de los dos brazos es el mismo. Es el que determina la cabeza, que es España. El espíritu, si ustedes quieren, ¿está? Entonces no hay ninguna oposición entre los dos brazos, no puede haberlo. Y cuando uno corta un brazo, pierde el cuerpo. Sí, claro, el cuerpo pierde, pero más pierde el brazo. No será una Cataluña independiente más fuerte porque sea independiente, será mucho más débil. No hay un brazo, se entiende, sin cuerpo. No hay un brazo sin cuerpo. Es una mentira absoluta. Un brazo sin cuerpo no es más fuerte que con el cuerpo. Pierde el cuerpo, pero más pierde el brazo. Entonces, no hubo contradicción entre las dos acciones. Simplemente un brazo hacía una acción y otro brazo hacía otra. Pero el objetivo era el mismo. Fue siempre el mismo el objetivo. Hasta que España perdió su ser. Sería para otra charla, vengo otra vez. Claro, el tema es, porque la historia no se detiene, el tema es que lo otro era, es decir, la leyenda negra era una propaganda de guerra. No destinada a los españoles europeos, sino destinada a los españoles fundamentalmente americanos. Lo curioso, que los ingleses, yo estoy seguro, jamás pensaron obtener ni en el mejor de sus sueños, es que los españoles americanos terminaron creyendo, ¿está?, esa mentira contada por los ingleses. Y eso sí es un caso único en la historia de la humanidad. No hay en la historia de la humanidad ningún pueblo que haya creído la historia que sus enemigos cuentan de él. Es decir, un romano jamás hubiese creído una historia contada por un cartaginés. En 1914 ningún francés hubiese creído en un libro de la historia de Francia escrito por un alemán. No. Hubiese dicho, acá hay gato encerrado. Lo curioso es que España termina creyendo la historia que sus enemigos cuentan de ella. Eso sí es un caso histórico. Y en eso hay que decir la verdad, tiene tanto responsabilidad la izquierda como la derecha, más la izquierda que la derecha, pero también la derecha. También la derecha. Y ahí sí estamos fritos todos. Ahí estamos fritos todos. Porque una vez que España cree la historia que sus enemigos cuentan de ella, y no solo la cree, sino que la enseña. Entonces yo estoy en Argentina y hago el mismo discurso que le hice a ustedes, se levanta un alumno y dice, profesor, acabo de hacer un curso en verano en Barcelona. Y ¿sabe una cosa? Allá en Barcelona dicen que usted está equivocado, que todo lo que usted dice es mentira, que ellos robaron, mataron y asesinaron. Bueno, le digo, eso será en Barcelona. Se levanta otro y dice, profesor, acabo de hacer un curso de verano en Madrid. Dicen lo mismo. En la Complutense de Madrid dicen lo mismo. Bueno, digo, será en Madrid. Se levanta otro y dice, profesor, mire que vengo de Asturias, donde nació España. Dicen lo mismo, que robaron, mataron, asesinaron. Bueno, ahí los otros que están en la clase dicen, profesor, a confesión de parte, relevo de pruebas. Cállese, profesor, ¿no se da cuenta que estos españoles, ellos mismos dicen eso? Es decir, que si la leyenda negra no se termina acá, si no se termina acá, se puede terminar en América, porque a confesión de parte, relevo de pruebas. Pero claro, el asumir esa leyenda negra trajo también un gran perjuicio, también interno para España. ¿Que cuál es? Que hubo algunos que hicieron una reducción y dijeron España, Castilla. Castilla se fue a América, ¿está? Y Castilla es un monstruo, porque la leyenda negra es cierta, mató, asesinó, robó, y así hizo con las otras regiones. Pero escúcheme, usted está un poco loco. Vasco de Gara, es decir, el que fundó mi ciudad, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires, era un vasco, ¿no? Eran vascos, no había un solo castellano, era vasco, ¿está? Y otro había un catalán, y otro... No, entonces, ¿para qué? Para internalizar la leyenda negra, es decir, tal como fueron monstruos allá, fueron monstruos adentro.
¿Y para qué le enseñan esas cosas a los chicos cuando tienen 6 años en el colegio? Porque nadie quiere ser parte de un monstruo, ¿no? ¿Quién quiere ser parte de una nación que es monstruosa? Nadie. Dice, no, yo con esos tipos no quiero saber nada. ¿Está? Nadie quiere ser parte de una entidad monstruosa, de un no, nadie. Entonces, la internacionalizaron, la metieron hacia adentro, ¿está? Causando un doble perjuicio. Primero, que no tengo yo forma de explicar en América si acá la gente lo cree. Segundo, causaron sintiendo un problema interno que va a motivar que los jóvenes no quieran ser parte del todo. Porque ¿quién quiere ser parte de un todo que es un monstruo? Nadie. Lógico. Entonces ahí tenemos el combo perfecto, como dicen los chicos no van a comprar a McDonald's, el combo perfecto. Está la papa frita, está la Coca-Cola, todo el combo perfecto para intoxicarnos. ¿Está? Porque esa comida también intoxica. ¿Eh? No se rían, es verdad. ¿Eh? Porque los pueblos piensan como comen. Que come mal, piensa mal. Así que si alguno come eso, échelo, fuera. En España se come poco. En España se come poco de esa basura, quiero decir. Se come muy bien. ¿Por qué? Porque pensaba España muy bien. Ahora está pensando más o menos. Hace un tiempito que está pensando más o menos. Pero bueno, los platos tradicionales muestran que se pensaba bien porque se comía bien. Por eso vengo. Me invitan los amigos y todos se creen que yo vengo para hablar, vender libros. Mentira, porque con los libros no gano nada. No gano nada. Es el peor negocio del mundo. Uno tarda 20 años en escribirlo y la editorial le paga 1 o 2 euros menos lo que le quita el Estado, que son un 40%. Pero yo en realidad vengo para comer. Lo que más me gusta es comer. Entonces me gusta, y como me gusta probar en cada lugar, voy probando los platos típicos de cada lugar. Estaba feliz de venir a Barcelona y digo, a ver qué comen en Barcelona, en Cataluña, ¿no es cierto? ¿No? Pero con tanta mala suerte que me llevo a un restaurante japonés. Me quería matar. Digo, ¿qué es esto? Digo, es la decadencia de España. Pero bueno, seguramente mis amigos van a redimirme, van a redimirse ellos, mejor dicho, y el sábado y el domingo se van a redimir. Seguramente disfrutaré de platos catalanes fantásticos, no tengo ninguna duda. Pero fíjense ustedes que yo trato de hacerlo lo más ameno posible, porque si me pongo serio lloramos todos. Si nos ponemos serio acá lloramos todos. Lloramos todos porque, la verdad, yo tengo que ser sincero, la verdad que España está en peligro de muerte. Esa es la verdad. España está en peligro de muerte. Yo no puedo no decírselo, porque si no lo estaría engañando. España está en peligro de muerte. Y a mí me duele por la España peninsular, pero también soy un poco egoísta, me duele por Argentina. ¿Por qué? Porque si España se desintegra, el fenómeno indigenista, que es el fenómeno separatista ya, va a progresar. Y entonces vamos a ver a Bolivia partirse en 18 pedazos, vamos a ver al Perú partirse en 4, y van a intentar también, como ya lo están intentando, partir a Argentina creando una falsa nación mapuche. Entonces me duele porque amo a España, y me duele también porque también amo a Argentina, y sé que eso que puede pasar en España nos va a perjudicar también a nosotros. Entonces yo tengo que pedirles que ustedes se pongan de pie. Se pongan de pie y actúen, ¿está? Porque la historia es la política que fue. ¿Y qué es la política? La historia en construcción. Ustedes no piensen que son sujetos pasivos de la historia, no, ustedes son sujetos activos. El futuro de España depende de cada uno de ustedes. De cada uno de ustedes depende el futuro de España. Entonces ustedes son los que tienen que decir, basta la leyenda negra, ¿verdad? Basta la mentira sobre España. Lo que tienen que hablar con sus hijos, con sus nietos, con sus padres si opinan lo contrario, con sus amigos. Ustedes son los que tienen que tomar esa responsabilidad. Para eso hay que comprar mis libros también, ¿eh? ¿Qué pasó? Viendo alguno, aunque no gano nada, por lo menos me pongo orgulloso que está primero en venta, si puedo. No, ustedes son los que tienen que tomar esa responsabilidad. Yo voy a terminar acá para que, como son muchos, pero parece como si fuésemos pocos, porque es un ambiente como familiar, sentados, todos así, ustedes pueden hacerme las preguntas que quieran. Si no las puedo responder, les voy a decir, miren, no sé, de ese tema yo no sé nada. No tengo por qué saber de todo, ¿no es cierto? Así que, o quizás de alguna cosa no quiero opinar, pero bueno, ustedes pregunten lo que se les da la gana.
no hay nunca ninguna pregunta que sea indiscreta, ni nada que se le parezca. También pueden decir que estoy completamente equivocado, quizá lo esté, qué sé yo. Pero es importante reunirse, hablar y dialogar, ¿está? Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Hace tiempo que le vengo siguiendo por sus conferencias en YouTube. Es apasionante el tema que toca. Una pregunta. ¿Cómo explicar? Es evidente que la situación española, en términos de geopolítica, es muy compleja y no es la que fue en los años del descubrimiento y de la construcción de la España planetaria, digamos. El tiempo ha pasado, el mundo ha dado muchas vueltas, las nuevas hegemonías geopolíticas se han ido configurando, han habido guerras mundiales, han pasado muchas cosas. ¿Cómo explicarle a una sociedad que, por las circunstancias de la vida, es débil y tiene puntos flacos terribles y que no es consciente de ello? Son conscientes quizás los altos dirigentes porque están en contacto con los dirigentes de las naciones o con los poderes que la rodean, pero la sociedad en sí no es consciente, cree que está en otro mundo. Últimamente yo he visto estudios sobre lo que pasó en Cuba, cómo se perdió, si se hizo ver que se perdió, si se vendió, si alguien cobró o alguien no cobró. Nosotros estamos en una situación que ya no somos de lejos la potencia que fuimos. Pero hay amplios sectores de la sociedad que no saben cómo estamos. España tiene puntos calientes, difíciles de resolver, y que pueden ser aprovechados por adversarios exteriores para aprovechar ese momento para debilitarnos todavía más. ¿Cómo explicar a la sociedad su realidad? Como cuando una familia se arruina, ¿cómo le explica a los hijos que ya no pueden ir de vacaciones? Bueno, siempre hay que explicar por la historia. El presente no se explica sin el pasado. Por eso hay que insistir en explicar la historia. Nosotros navegábamos el mar de la historia en un gran transatlántico. Ese transatlántico fue hundido por la acción encubierta del imperialismo inglés. Y entonces cada uno tomó un bote, algunos un bote más chico, otro un bote más grande, y comenzamos a navegar el mar de la historia en botes separados. Pero navegar en un bote no es lo mismo que navegar en un transatlántico, porque lo que hace en la historia, lo que hace en la política internacional, son los que navegan en un transatlántico. Los que navegan en bote no hacen la historia, ni la política internacional, sufren la historia y la política internacional. Cuando todos, de uno y el otro lado del Atlántico, sepamos que el origen de nuestras desgracias es que navegábamos en un transatlántico y que después comenzamos a navegar en botes, encontraremos el principio de solución, que llevará muchísimo tiempo, porque el principio de solución es siempre un principio teórico mental, porque de la comprensión del problema puede salir la solución, pero si no se comprende no va a haber ninguna solución nunca. Y entonces nosotros, cuando comprendamos que navegábamos en un transatlántico, que ahora navegamos en bote y que solo volveremos a ser partícipes activos de la historia y no a sufrir la historia cuando naveguemos de nuevo en un transatlántico, solo ahí comenzará a estar nuestro resurgir y nuestro renacimiento.
profesor, muchísimas gracias de corazón, muchísimas gracias por su dedicación y por su valor. Me parece que por su valor también lo merece. Una pregunta muy breve, pero, en fin, para mí es importante escuchar su respuesta. ¿Ha sufrido alguna clase de represión, alguna clase de amenazas por su labor? Porque claramente su labor va a contracorriente, tanto en su país como en toda España, tanto la España del otro lado como la de este lado. Gracias. Bueno, sí, pero no voy a explayarme en eso porque a mí no me gusta estar en el papel de víctima. A mí me gusta estar en el papel de héroe. Y entonces no voy a explayarme, pero sí, efectivamente es así como usted dice, sí, así es. Acá no, o más o menos, pero sí mucho en Argentina, sí. Gracias. De nada. Profesor, muchas gracias por la conferencia y por todas las... Muchas gracias por la conferencia y todas las publicaciones que hay en YouTube de usted. Yo le quería preguntar, que nos comentara un poco el movimiento que hay en todos los países, que usted lo representa, Pablo Victoria en Colombia, Fernando Díaz Villanueva aquí, mucha gente que está trabajando juntos. Y un ejemplo es la película Hispanoamérica que se acaba de estrenar y que dicen que es un proyecto que es mucho más global. Entonces le quiero preguntar, toda la gente que está participando en estos países, y lo vemos a través de las redes, ¿qué sabe usted de esto y qué potencia tiene el que estemos todos en contacto por las redes casi instantáneamente? Bueno, es muy importante porque antes no nos conocíamos y ahora nos empezamos a conocer. Porque no alcanza con conocerse en las redes, eso es falso. La gente se conoce cuando se encuentra personalmente. Lo otro ayuda, porque sin eso ni siquiera podríamos oírnos o vernos, pero realmente uno se conoce cuando está con el otro, cuando comparte con el otro. ¿Y qué significa eso? Y significa que un cuerpo está en peligro de muerte, es atacado por virus o por una enfermedad, el cuerpo a veces reacciona y a veces no. Cuando no reacciona se muere. ¿Qué es la fiebre? La fiebre no es que sea mala, la fiebre nos indica que hay una infección, pero hay fiebre y el cuerpo quiere decir que está peleando. Quiere decir que el cuerpo está peleando, quiere seguir viviendo. Bueno, el cuerpo, vemos estas reacciones porque el cuerpo de la nación hispana, de Hispanoamérica y de España, es decir, de la hispanidad, quiere seguir viviendo, está vivo, está siendo agredido como nunca y entonces reacciona. Entonces reacciona. Nadie puede saber, ¿no es cierto?, si la enfermedad terminará matando al cuerpo o habrá suficientes anticuerpos para vencer a la enfermedad. Pero de todas maneras eso es una pregunta que uno no tiene que hacerse. Uno no tiene que hacerse. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es combatir. Y punto. Y después el resto lo dirá Dios, qué sé yo. Hagamos lo que tenemos que hacer. Sin preguntarnos sobre el destino de nuestras acciones, si finalmente obtendremos una victoria o no. Que si cada uno hace lo que tiene que hacer, yo estoy seguro que el camino de la victoria nos pertenece. ¿Por qué? Porque la leyenda negra en realidad es una gran mentira. Está construida sobre cimientos de barro. Es como un castillo de naipes. Y se cae cuando se la discute, cuando se la enfrenta. Se cae como un castillo de naipes cuando un niño abre las ventanas y entra, se entiende el viento fresco de la verdad. Cuando el viento fresco de la verdad entra en España y en Hispanoamérica, la leyenda negra se va a caer como un castillo de naipes. Buenas tardes, Marcelo. Muchísimas gracias. La verdad es que estoy emocionado. Algunos hemos venido de Madrid preocupados por acompañar a Marcelo y la verdad es que no sé para qué hemos venido. O sea, que muchísimas gracias a todos por la lección que nos habéis dado. Mi primera pregunta es, desde tu perspectiva hoy, ¿cómo podemos recuperar la hispanidad, próximos pasos, aunque sea un proceso dilatado, en este juego geopolítico donde existe un poder anglosajón primogénito que es Norteamérica, donde existe China, India? ¿Cómo puede la hispanidad volver a ser o anhelar volver a ser lo que fue? Y segundo,
Tengo aquí un gran amigo mío, ateo, no voy a decir quién es, pero que es un gran amante de la hispanidad. Yo te pregunto, ¿se puede amar la hispanidad y comprender la hispanidad si no se tiene una visión trascendental de la vida? Bueno, apaguen los celulares. Mira, vamos a empezar por la última pregunta, ¿no? ¿Se puede amar a una mamá siendo que uno se ha convertido al ateísmo y la mamá es una mujer de fe religiosa y va a misa? Claro que se puede amar a la madre, aunque uno sea ateo, ¿verdad? Porque ese hombre que es ateo, ¿quién lo formó? Su mamá. Es decir, aunque él no crea, porque creer es ya un don, ¿verdad? Creer es un don, nadie puede obligar a otra persona a creer. En realidad, culturalmente es católico. Está formado por su madre, está culturalmente católico. Aunque no tenga fe ninguna, ¿verdad? Habla la lengua de su madre. Y la lengua es expresión de un pensamiento. Se formó a través de un pensamiento. Es decir, la lengua expresa nuestro ser. Y nuestro ser es un ser católico. ¿Eh? Y expresa eso nuestra lengua, ¿verdad? Un ser. Entonces, yo puedo no creer, pero soy católico, ¿verdad? De hecho, a veces no creo, ¿no? Como todos los hombres tienen su momento de duda, ¿no? Entonces, sí, perfectamente se puede, claro que se puede, perfectamente. Porque si no, sería creer que todos los hombres tienen fe, y no todos los hombres lo tienen, porque no depende solo de los hombres, depende de Dios que una persona tenga fe. La segunda es del orden político, ¿no es cierto?, del orden político. Las realizaciones políticas no dependen solo de la voluntad. La voluntad es fundamental para hacer algo político, pero no dependen solo de la voluntad. Yo puedo tener mucha voluntad para hacer algo políticamente. Es importante, sí, claro, es lo determinante, el comienzo, pero depende también de las circunstancias. Es decir, de lo que se denomina en materia geopolítica el campo de maniobra. ¿Cuánto margen de maniobra tengo? ¿Está? Primero tengo que tener voluntad de cambiar algo. La segunda pregunta es, ¿cuál es mi margen de maniobra? Que tiene que ver con el poder del otro y con el poder mío. Hay momentos en que no hay margen de maniobra y por lo tanto puedo hacer muy poco. Entonces, mientras que no exista el margen de maniobra, ¿a qué me dedico? A reforzar mi propio ejército. En términos metafóricamente militares. En este caso, nosotros tenemos que reforzar nuestra propia identidad. Porque en realidad, hasta ahora es hegemónico el pensamiento negro legendario. Nuestra primera batalla no es contra nadie, ni afuera con nadie, con ningún poder, es contra nosotros mismos. Primero contra nuestra dejadez, porque hay muchos que no son negros legendarios, pero son dejados, no hacen nada. No hacen nada para vencer a los negros legendarios. Entonces, primero contra nosotros mismos. Después de nuestra sociedad, para poder se entiende que esto, que no es una imposición, sino que es decir la verdad. La mesa es negra y ¿qué quieren que la haga? Es así. Para que todo el mundo vea cuál es la realidad. Mientras que esperamos el margen de maniobra. El margen de maniobra se va a producir inevitablemente. ¿Por qué se va a producir inevitablemente? En un lapso no mayor de 30 años, y yo calculo no menor de 15. Entre 15 y 30 años se va a abrir una ventana de oportunidad nuevamente. En la historia se abren muchas ventanas, esas veces se van cerrando. ¿Por qué se va a producir esa ventana? Muy sencillo, porque el mundo anglosajón, que es un falso occidente, nosotros somos el verdadero occidente. ¿Por qué era occidente? Occidente era la cristiandad occidental. Quiere decir que occidental era el adjetivo y cristiandad el sustantivo. Esto hay que pensarlo. Occidental es adjetivo, cristiandad sustantivo. Cristiandad sustantivo, oriental adjetivo. Hay dos cristiandad, oriental y occidental. El adjetivo, sustantivo. Ellos cuando hacen la reforma no parten en Europa porque se queda un montón de personas ahí. No, la parten porque se quedan con el adjetivo, pero pierden el sustantivo. La cristiandad occidental, malgrado no se lograse,
malgrado los gobernantes o la gente no se comportase así, el etos cultural buscaba el bien común, la verdad y la belleza. Y ellos dicen que no, porque Lutero dice el hombre se salva por la fe, Calvino dice enriqueceo porque la riqueza es un signo de predestinación, entonces es útil lo que es bueno lo que me hace ganar dinero. No es más ni la búsqueda del bien común, ni de la verdad, ni de la belleza, que eso se queda en la cristiandad remanente, que era España, que construye después con Hispanoamérica la cristiandad indiana, es decir, la hispanidad. Que es la hispanidad? Es la cristiandad encarnada en un pueblo que habla español, eso nada más. Es la catolicidad encarnada en un pueblo. Ahora bien, ellos, ese remanente que todavía tenían de cristiandad, lo han ido perdiendo. ¿Por qué lo han ido? Tenían un contenido todavía remanente de cristiandad. Lo han ido perdiendo porque, por ejemplo, son los primeros paladines de la ideología de género. Y los autodestruyen. Eso los autodestruye a ellos. ¿Está? Claro que también nos puede destruir a nosotros, ciertamente. Pero ellos no van a estar en condiciones, por problema interno, de imponer más su voluntad. No. Y cuando no estén, entonces hay, como nosotros tampoco creemos que la voluntad nos la impongan los chinos, ni ningún otro, porque la política es un juego internacional, manda el que más poder tiene. Nosotros no queremos ni que nos mande uno ni nos mande el otro, no queremos ni que nos manden los chinos, ni los norteamericanos, ni los rusos, ni nadie. Queremos mandarnos a nosotros mismos, como corresponde. Y entonces, pero cuando ese fenómeno se produzca, su debilitamiento, habrá una ventana de oportunidad, si es que sabemos aprovecharla, y si la hemos aprovechado antes, consolidando la cuestión cultural, para decir nosotros ahora, otra vez navegamos en un transatlántico, o queremos navegar en un transatlántico, y entonces nosotros tendremos algo que decir en el concierto de las naciones, ¿está? No para imponerle nada a los otros, sino para hablar igual con nosotros, ¿está? Y que nadie nos imponga nada. Entonces, ese será nuestro momento, pero hay que esperar, porque la voluntad no alcanza en política, tiene que ver con el margen de maniobra. Trabajo para que cuando se produzca el margen de maniobra yo pueda utilizarlo, porque si me quedo sentado y rascándome la cabeza y no trabajo, cuando se produzca el margen de maniobra no voy a hacer nada, ¿no? Entonces a eso tenemos que esperar, y ese momento se va a producir inexorablemente. Gracias por la ponencia, Marcelo. Y yo quería preguntarte que, bueno, además de la leyenda negra, también hemos señalado la ideología del enemigo y la derecha anda especialmente confundida, ¿no?, en este tema. Entonces te quería preguntar si se puede defender España sin atacar el liberalismo en todas sus vertientes. No te entendí. Si se puede atacar, si se puede defender España sin atacar el liberalismo en todas sus vertientes. Bueno, eso da para otra conferencia, la verdad, porque es largo, porque ahí hay un montón de cosas que se confunden, ¿está? Se confunden completamente. Por ejemplo, y se confunde porque nosotros hemos perdido la capacidad de hacer teoría. La última vez que la hicimos fue en la escuela de Salamanca. Entonces, como llamarían los marxistas, nuestro modo de producción católico hispánico no tiene existencia real. ¿Está? Entonces, y tampoco tiene existencia teórica, porque después que se cerró ese ciclo de producción intelectual, no hemos, salvo algunos pensadores aislados, no hemos tenido escuela de pensamiento al respecto. Entonces, para darte un ejemplo, ¿está? Y no digas que no quiero responder, sino que requiere una serie de conferencias. Es decir, hay que entender que es la hispanidad la que inventa, se entiende, el mercado, la idea de mercado. ¿Está? La economía de mercado la inventamos nosotros, ¿está? Pero no hay que confundir la economía de mercado con la sociedad de mercado, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Porque la economía de mercado, ¿está?, que es la economía natural, ¿está?, presupone que la economía está regida por la ética y que el hombre no puede ser una mercancía. ¿Está? En cambio, los otros hacen no una economía de mercado, una sociedad de mercado, donde el hombre también es una mercancía. Y el hombre no es una mercancía, porque el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, no está sujeto
se entiende, al concepto de mercancía. Pero eso es para desarrollarlo en un seminario, ¿no? No es que no quiera desarrollarlo ahora, pero son cosas teóricas que hay que desarrollar, muy finas, que no las hemos desarrollado porque se hace siglos que no tenemos una escuela de pensamiento propia, ¿no? Que se dedica a pensar todo de nuevo, ¿no? Y bueno, entonces por eso tenemos un problema, porque todo desorden en la acción se produce porque hay un desorden en el pensamiento. Si nuestro desorden en la acción, en realidad es producto de un desorden en el pensamiento. Por eso tenemos que recuperar el orden en el pensamiento para poder recuperar el orden en la acción. Bueno, Marcelo, dos preguntas, por favor. Una cercana, Cuba, que es algo muy cercano para los catalanes y para los barceloneses. ¿Fue tan importante la caída de la provincia, vamos a llamar, de Cuba, para la decadencia española, para el nacionalismo que empiezan a hacer en aquella época, o venía ya de antes gestándose ese tema? Y segunda pregunta, ¿hay algún otro ejemplo de imperio generador similar al imperio español? Bueno, vamos primero por la última, ¿no? La experiencia de España a partir de 1492 y hasta Carlos II es única en la historia de la humanidad. No se ha vuelto a repetir. Y no tiene paralelo alguno, ni antes ni después. Ni siquiera con el Imperio Romano. ¿No? Porque España es Roma, porque España, es decir, Roma hace España y España hace Hispanoamérica, pero hay una diferencia sustancial. España es Roma santificada por la fe, y esa diferencia lo hace todo. Esa diferencia lo hace todo. Ni siquiera Roma puede compararse con lo que Roma significó, con lo que Roma significó. ¿Podrá haberlo en un futuro? Bueno, eso solo lo sabe Dios, yo qué sé. Pero hasta ahora no hay ningún otro ejemplo en la historia de la humanidad. Ninguno. Ahora, con respecto a la primera pregunta, que es el tema de Cuba. No, lo de Cuba no fue tan importante. Es una exageración, producto de que los españoles peninsulares se estaban mirando el ombligo, ¿no? Y estaban traumados, estaban confundidos. Es decir, ya estaba todo perdido desde mucho tiempo antes. Desde mucho tiempo antes estaba perdido. ¿Desde cuándo estaba perdido todo? Fundamentalmente desde que viene la invasión napoleónica y la invasión inglesa, porque los ingleses no vienen a ayudar a nadie. Las fábricas que no destruyeron los franceses las destruían los ingleses. Lo que no se robaban los franceses se robaban los ingleses. Es decir, España quedó absolutamente destruida. Es decir, el transatlántico se hunde en ese momento y cada uno surge en un bote. Entonces, creer que la desgracia empiezan con la pérdida de Cuba, cuando los Estados Unidos le roba Cuba a España, como quisiésemos llamarlo, es un error de apreciación, porque el transatlántico ya se había hundido antes. Lo que pasa es que los españoles están necios y locos. ¿Por qué? Porque no saben que el transatlántico se llamaba España, y lo que hoy es España no es España, era un pedacito de lo que era España. Se quedaron con el nombre del transatlántico, pero en realidad navegaban en un bote que incluía la España peninsular, Cuba y Filipinas, pero era un bote. Otro bote era Colombia, Argentina, Nuevo México, que se va a llamar Nueva España, se va a llamar México. ¿No? Entonces, el problema no es en el 98, el problema es anterior, cuando se hundió el transatlántico y cada uno comenzó a navegar en un bote. De ahí estábamos perdidos. Podía irnos mejor o peor económicamente, en algunos momentos que en otros, pero desde el punto de vista del poder, de quién decide el destino de la historia y quién sufre la historia y la política internacional, ya estábamos perdidos. No teníamos nada que hacer. No éramos nadie en el concierto de las naciones. Nadie. Entonces esa locura que tienen en España, el 98 y tal, y empiezan ahí, escúcheme, deje de decir tonterías, ya estaba perdido de antes, cuando se hundió el transatlántico, nada más que se quedaron con un bote que incluía un poquito de Cuba, Filipinas, un par de islas en el Pacífico, y nosotros otro bote, y el Perú otro bote. Ya estábamos perdidos cuando
dejamos de navegar el mar de la historia en el transatlántico y comenzamos a navegarlo en botes. Hola, señor Marcelo. Bueno, señor Marcelo, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, quería preguntarle una cosa que usted dijo antes, que España es el único país que se ha creído la historia de su enemigo. No, de su enemigo no. La historia que los enemigos contaban de España. Cuentan de España. Disculpe por no explicarme bien. Sí, sí. Entonces, mi cuestión es, ¿España se creyó lo que el enemigo contaba de España o España tenía el enemigo dentro? Porque cuando se empiezan a contar estas historias es cuando la Casa Real, el poder político, cambia de unas manos a otras, de la Casa de Austria a la Casa de Borbón. Entonces, a ver si me he dado a entender que el enemigo ya estaba con nosotros y nosotros mismos éramos nuestro propio enemigo desde ese entonces. Y tengo otra pregunta. Espera. Este muchacho es muy inteligente porque saca un tema del cual yo no quería hablar. Me pone en un aprieto. Pero como estamos en confianza, sí, la leyenda negra se hace hegemónica en España en el reinado del primer Borbón, porque los Borbones eran enemigos de España, es decir, enemigos de la Casa de Austria. Es decir, cuando llegan al trono de España, eso lo explica muy bien María Roca Barea en su libro Fracasología, la que mejor lo explica. Yo hago un pequeño resumen en el libro Madre Patria de eso. Se llena de obras de teatro negro legendaria toda España, en Valencia, en Barcelona, en Madrid, obras de teatro negro legendaria donde se denigraba a Cortés, a Pizarro, a Isabel, a Fernando, ¿tá? Y eso fue terrible porque en España estaba lleno también de hispanoamericanos. Y cuando los hispanoamericanos veían que los españoles se levantaban, sobre todo la nobleza, y aplaudía eso, decían, bueno, confesión de parte, relevo de pruebas. Entonces, efectivamente, el virus negro legendario dentro del cuerpo del pueblo español entra en ese momento. De eso no hay ninguna duda. ¿Está? Y eso provocó un desastre gigantesco y pasó muchos años antes de que esa nueva monarquía se nacionalizase, se españolizase. Pasaron muchos años. Pero los primeros años provocan la llegada del virus negro legendario adentro y eso fue fatal para España. Y mi segunda pregunta es, ¿cree usted que...? No, me la hace otra complicada, así no, ¿eh? No. Está bien que yo sea torero, pero no me voy a poner de rodillas delante del toro. Ya que usted viene de Argentina, ¿cree usted que es posible un fenómeno político como el de Milei aquí en España? Bueno, no, de eso no, tampoco vamos a hablar porque... Gracias. Ya era la política del hoy, así, no, ahora no. Este muchacho, bravo, un toro bravo. ¿Sí? Este sí que era un toro bravo. ¿Eh? ¿Cómo se llaman los toros malos esos? ¿Como Maura? ¿Cómo? Miura, eso. Este sí que... Casi me da con el cuerno. ¿Eh? Yo quería pedir la palabra, pero lo tenía pensado, para darle las gracias, por muchísimas razones. Luego, claro, tengo que hacer alguna pregunta, y durante la conferencia he ido pensando alguna pregunta que hacerle, pero fundamentalmente que darle las gracias. La pregunta, espero que le resulte un poquito difícil. ¿Por qué cree que la historia moderna de España, los que hemos querido estudiar la historia moderna, hemos de estudiarla básicamente de historiadores ingleses? Algunos de ellos muy buenos, no por decir más. ¿Y por qué las personas como usted o doña Elvira Roca Barea, que defienden lo que defienden, se encuentran con la oposición del mundo académico español? ¿Vale? Cuando ustedes han investigado mucho, pero muchas de las cosas que exponen en sus libros eran cosas ya conocidas, que lo sabíamos. La Escuela de Salamanca, Nueva España, lo conocíamos. Ustedes tienen la gran virtud de dar el salto al mundo divulgativo. Cuando hacen esto se encuentran con la oposición del mundo académico español. Y los estudiantes que hemos estudiado en la Facultad de Historia Moderna lo hemos hecho con historiadores ingleses. A ver si puede contestar esto. Bueno, porque hay una especie de síndrome en España.
que como el síndrome de Estocolmo. ¿Se acuerda del síndrome de Estocolmo? Después el que el secuestrado terminaba admirando al secuestrador, ¿no? Bueno, y eso viene de también un gran responsable es Ortega, cuando dice España es el problema, Europa es la solución. Entonces, todo lo que digan en Alemania hay que estudiarlo. Todo lo que digan en Inglaterra hay que estudiarlo. Algunas cosas que dicen los alemanes son correctas, otras no. Algunas cosas que dicen los ingleses son correctas, otras no. Pero todo eso hay que estudiarlo. Porque todo eso es buenísimo, es científico. Porque está fuera de España la verdad. Y fuera de lo que hablan español. Entonces es lógico que en su mentalidad, que ni siquiera se plantean esto conscientemente, es como en el inconsciente está esto. Donde lo otro tiene prestigio. ¿Está? Sí, tiene prestigio. Lo estudiaron los alemanes, vamos a ver qué dicen. Lo escribieron los ingleses, vamos a ver qué dicen. Lo escribió un español, un argentino, un colombiano, nada, no sirve para nada. ¿Está? Pero viene de esa época que Ortega no hace nada más que expresar algo que estaba en la cabeza de muchos españoles para no cargar las culpas sobre el pobre de Ortega. Porque en realidad Ortega estaba diciendo algo que pensaban todos. ¿Está? Hay un menosprecio hacia sí mismo. ¿Está? Un menosprecio hacia sí mismo, pensando que los otros piensan mejor que uno. ¿Está? Piensan mejor que uno. Ese es el problema. Y por lo tanto yo puedo escribir 100 libros. Si fuese alemán, le puedo asegurar que hoy en todas las universidades españolas estarían leyendo mis libros. Pero no soy alemán. Eso es todo. Claro. A capela. A capela. Volvamos a la historia y voy a introducir otra palabra. También concuerdo, pero creo que no se puede obviar. Volvamos a la historia. Usted ha citado las invasiones inglesas, 1806, 1807, cómo el pueblo de Buenos Aires heroicamente se defiende. Perfecto. Tan solo 3 años después, no todos, pero sí parte de ese pueblo, comienza el proceso de independencia de España, 1810, que al principio quizás no fuera puramente independentista, pero derivó finalmente en el proceso de independencia. La gran pregunta es cómo en tan solo 3 años la misma gente puede tener un cambio tan grande de posiciones. Usted ha citado una de las explicaciones y yo concuerdo con ella. Los ingleses se dieron cuenta de que no lo podían conseguir por las armas. Bueno, nos infiltraremos. Usted ha citado a los contrabandistas que tenían en los diversos puertos. Totalmente cierto. Pero creo que falta una palabra que también tiene cuerpo, muy importante: masonería. Sin explicar el papel de los masones en todo este proceso, no estamos explicando nada. Creo yo. Así es, tal cual. La política exterior inglesa se hizo así. Así es. Sin duda alguna. Sí, hola. Muy buenas tardes, Marcelo. Muchísimas gracias por tu exposición. No había pensado en intervenir, pero escuchando y viendo aquí, digamos, este escenario de sociedad civil catalana, soy vicepresidente de esta entidad, tenemos a nuestra presidenta sentada a tu derecha, contigo sentado a su izquierda, y me ha evocado una imagen debido a tu afirmación inicial respecto a que España está en peligro de muerte, ¿no? Entonces, me gustaría trasladarte y que volvieras con una idea de que se ha empezado a responder, hay mucho trabajo para hacer. Yo aquí veo un efecto espejo de una piedra que cae en el agua y empieza a hacer estas ondas, otra piedra que desde Sudamérica está lanzando otros relatos, que nos estamos juntando relatos, ¿de acuerdo? Con magnitudes distintas. Por lo tanto, que sepas que aquí en Cataluña, en el año 2017, desde hace mucho tiempo, hubo una gran reacción cívica,
ciudadana, en la cual salimos 1 millón de personas varias veces, a pesar de que esta cifra pues, no se compraban por el sector. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que antes el relato que teníamos era de personas individuales, células aisladas, pero desde Sociedad Civil Catalana y otras entidades aquí ya han empezado a darle la vuelta, porque 1 millón de personas en contra del nacionalismo catalán, después de 40 años de nation building por la derecha catalana y por la izquierda también, evidentemente, que había una transversalidad, hay una respuesta. Me refiero que este relato que aquí ha nacido y esas ondas concéntricas que a medida que se alejan pierden fuerza y hay que hacer este trabajo, lo veo análogo con lo que estás haciendo, Marcelo, tú y otros autores, de cambiar un relato histórico de 3 siglos por allí, 3 siglos por allá, y nos vamos a encontrar. El futuro de Hispanoamérica, yo le veo un futuro importante. No sé cuándo, pero estamos ahí y hemos empezado, hemos reaccionado, y después de 40 años de nacionalismo catalán, que ha sido impresionante lo que han intentado hacer todo el poder durante 40 años, no lo han conseguido. Hemos reaccionado a tiempo. Esto por un lado. Quiero decirte que te fueras con la idea de que este país está con peligro, pero está a salvo y tiene todo un futuro por delante, sobre todo si nos encontramos con las ondas que vienen de allí a través de lo que tú reflejas. Esto por un lado. Y segunda parte, me gustaría hacerte la pregunta de cómo ves tanto el pasado histórico de España y Portugal entonces, y los ingleses empeñados en que estuviéramos bien separados, y el futuro de Hispanoamérica también con el factor de Portugal-Brasil. Es decir, ¿cómo ves esto? Es para una conferencia más, ¿eh? Pero vamos a decir 2 palabritas nada más. Y es importante afianzar esto. El más grande poeta, escritor portugués es Camões. Y él, cuando surgían discusiones con castellanos, con andaluces, que las tenían, decía un momentito, decía él, castellanos, andaluces y portugueses, porque españoles somos todos. Si españoles somos todos. Isabel no pensó que la unidad se conseguía en 1492. Nadie pensó eso. La unidad no estaba terminada hasta que Portugal estuviese también dentro de la unidad. Y también lo pensaban los portugueses, por eso se casaban entre ellos, para ver si de esa forma se conseguía la unidad. Y de hecho se consiguió. Se consiguió en 1580, ¿no es cierto?, con Felipe II y la doble monarquía, que es en nuestro momento de mayor gloria y que desaparece en 1640 por la sublevación del duque de Braganza, que en realidad es una sublevación instigada por Inglaterra, mientras que por otro lado Francia instigaba una sublevación en Cataluña y otra se entiende en Andalucía. No se podía hacer frente a todo eso y entonces se tuvo que renunciar a algo. Estar en Portugal era la guerra con Inglaterra, y entonces nace un Portugal independiente, no por voluntad del pueblo portugués, que no era su voluntad, sino por la voluntad de una camarilla encabezada por el duque de Braganza. Esa es la verdad, que se convierte en rey. Y a partir de ahí una falsificación de la historia de Portugal, poniendo a Castilla como enemiga de Portugal y a España y a todo el resto de España como enemiga de Portugal, cuando nunca había sido así. ¿Está? Es decir, claro que había habido guerra, tantas guerras como la que había tenido Castilla con Aragón, o el otro con el otro, que era el momento histórico. Entonces, por eso cuando yo digo, insisto, en usar la palabra hispanidad o hispanoamérica, no estoy excluyendo ni a Portugal ni a Brasil, porque la Hispania romana era tanto Portugal como España, y el concepto de hispanidad abarca tanto a Portugal y al Brasil, ¿está? Tanto a Portugal y al Brasil. Aunque en algún momento determinado, a partir del 1640, tuvimos un desarrollo separado y Portugal, por su alianza con Inglaterra, se transformó en un imperio depredador. Señora, por favor. Porque le critica la función de
¿Puede hablar un poquito más alto porque no la escucho? Es verdad que España hizo mucho para Sudamérica en la conquista, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando llegó a España, con un pueblo tremendamente productivo, también tenían su cultura, tenían su arquitectura, tenían sus astrónomos, tenían calendarios agrícolas importantes. Usted ha dicho, el presente no es nada sin el pasado. Claro, la simbiosis que se produjo entre la cultura española y la cultura, en este caso la cultura peruana, fue muy importante. No podemos olvidar que antes de que llegaran los españoles, lo que aquí conocemos fundamentalmente es la cultura incaica, pero es que antes había 13 culturas. Usted también se ha referido a que Garcilaso era trilingüe, es verdad, y conoció gramática. Yo he tenido la suerte de visitar la casa de Garcilaso. Pero los incas no tenían gramática gráfica, porque los conocimientos se trasladaban de mayores a niños y también existían escuelas, no tal vez escuelas encerradas en un espacio físico, pero sí escuelas en que se transmitía esta cultura. Y luego hay una cultura que es muy poco conocida ahora por los medios de internet, es la cultura caral. La cultura caral es la más antigua de América. Y en esa cultura, que aparte les tengo que decir a las personas, las ex-femeninos, tenían gran reconocimiento las mujeres, incluso en la gobernanza de las ciudades. Esa cultura sí tenía música, sí tenía escritura. Y luego... Pero señora, ¿cuál sería la pregunta? La pregunta es, una pregunta es la reflexión. Bueno, pero fíjese usted, si yo estoy encantado con lo que usted dice, usted también puede dar una conferencia, pero entonces usted tiene que hacer una pregunta porque está haciendo una conferencia. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que reconocer la historia de España en Sudamérica, pero también no se encontró con unos países. Bueno, eso no es una pregunta, eso es una opinión. Eso es una opinión, no una pregunta. Una opinión que yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero no es una pregunta. En una conferencia, la gente hace preguntas, no toma el papel del conferencista. Entonces, es una opinión. En esa opinión, yo no estoy de acuerdo y por eso escribo los libros, porque el imperio incaico era un imperio opresor y tan opresor, que todos los pueblos de la periferia que habían dominado los incas, porque no había ni socialismo incaico ni nada, marcharon con Pizarro, que eran 12, contra ese imperio opresor. Los huancas marcharon todos, porque los huancas estaban hartos de los incas, hartos. Y marcharon también los chibchas, todos marcharon contra Cusco, todos. Todos. E incluso los propios incas marcharon contra Cusco, porque el imperio inca era un imperio que Stalin era un niño de pecho. La escuela eran para cuatro, porque los incas bebían sangre, como vivió Atahualpa, en el cráneo de su hermano. Entonces estaban hartos de eso, y si lo vencieron 12 tipos, es porque lo acompañó una multitud de gente. Las culturas no se juzgan por su grado de avance tecnológico, sino se juzgan por sus valores. Y ellos hacían con la piel de los vencidos tambores, y con los huesos hacían flautas. Eso se podía al museo, se lo puedo llevar a todo el Museo del Perú para mostrárselo. Ahora, si usted no se lo muestra porque le hacen propaganda, yo no tengo la culpa. Porque si no, no hubiesen podido vencer 12, se entiende, a un ejército extraordinario. Imposible. Eso es absolutamente... Bueno, mi afirmación ya se la comuniqué absoluta, pero queda cita comparada con mi agradecimiento.
A ver, yo simplemente invitarte a hacer una pequeña reflexión al hilo de lo que has dicho. La idea esta de que en verdad la historia la marcan los transatlánticos. Podríamos ampliar la reflexión sobre lo que se hundió, el transatlántico que se hundió. O sea, no es que solo se hundiera, a mi entender, España y, bueno, España en general, la península y el resto de América. Es que, en definitiva, lo que se hundió fue un modelo de civilización que lo que afecta es a todo el planeta. Quiero decir, si el modelo de civilización que representaba España en ese momento no se hubiera hundido y no hubiera sido sustituido por el modelo anglosajón, quizá nuestro presente como Occidente fuera otro y bastante mejor. Es que para invitarte a hacer esta, sin duda alguna, reflexión, pero también da para otro libro y para otra conferencia. Sí, se hunde un modelo civilizatorio, claro, una forma de estar en el mundo. Y una forma de estar en el mundo implica también un sistema político, un sistema económico, está claro. Se hunde mucho más que una cuestión geográfica o que una entidad política. Se hunde toda una forma de pensar que incluye, se entiende, la política, la economía, la sociología, la filosofía. Todo eso se hunde. Claro. Bueno, nosotros creemos que sí, otros creerán que no. Claro, yo creo que sí, otros creerán que no. Buenas tardes, profesor. Quería hacer una pregunta muy rápida, una pregunta de futuro. Hemos hablado mucho del pasado y ya sabemos todos de dónde venimos y lo que hemos hecho. En mis viajes por el mundo, para ser muy concreto, Hispanoamérica, en Norteamérica, me he encontrado la misma actitud negrolegendaria en Sudamérica y Centroamérica que en España. Todo producto del mismo nacionalismo que podemos tener en España y lo que hay en América. Pero sin embargo, me he dado cuenta de que en Estados Unidos el mal llamado latino, cuando mira a futuro, sí que mira a aquello que es como, se olvida de esa patria pequeña y mira a lo que ellos llaman el mundo latino. Pero si a futuro hay un sentido, en todo nuestro orbe debe ser un sentido hispánico, hispanoamericano, de esa fuerza que podemos llegar a ser, esos 500, 600 millones de personas. ¿Cómo ve, porque no se habla mucho de eso y tengo mucha curiosidad de saber su opinión, cómo ve el mundo hispano en Estados Unidos, que por lo que he percibido, para ellos es más fácil llegar a fundirse en esta idea porque están sedientos de tener una identidad que han perdido, ¿no? Gracias. Bueno, también es para otra conferencia. Sí, ellos confrontados con otra cosmovisión, que es la cosmovisión anglosajona, entonces uno como está confrontado con lo otro, automáticamente le es más fácil comprender lo propio, como si yo se entiende a Alemania, y voy a estudiar alemán, y me encuentro ahí con un ecuatoriano, con un gallego, con un andaluz, con un hondureño, con un mexicano, inmediatamente me doy cuenta de lo que me une con los otros, con todos los hispanoparlantes. Ahí me doy cuenta por el hecho concreto. Tengo al otro que no lo entiendo, que piensa distinto y me doy cuenta del valor de la lengua. O sea, a ellos que están fuera, en el mundo anglosajón, se dan cuenta de eso. Pero también sobre ello operan para que pierdan esa conciencia. Por eso hay toda una campaña negrolegendaria que ya hace un par de años que existe, que fundamentalmente tiene su sede en California, donde trataron de destruir las estatuas de Juan Junípero, es decir, hay todo un intento de una leyenda, de recrear la leyenda negra en California, por ejemplo, que tiene que ver justamente con que esos que están ahí empiezan a ver claro, y para que no vean claro hay que confundirlo, y para que confundirlo hay que recrear la leyenda negra. Pero entonces, rápido, quizás a nivel estratégico no es más inteligente por nuestra parte operar como los ingleses siempre han hecho, ellos han pedido aquí, nosotros no podemos crear esas organizaciones allí. Nosotros no podemos operar ni en España. Porque yo vengo acá por la generosidad de unos amigos que me invitan, pero no porque haya un gobierno que me invita, no porque haya una universidad que me invita, ni por un partido político que me invita. Así, nosotros no podemos operar nada porque no tenemos nada, más que esto que hacemos entre nosotros. Entonces, eso lo hacen cuando hay un Estado que tiene una política de Estado. Y mientras que no haya un Estado que tenga una política de Estado
que podrá ser España, México, Argentina, Colombia o todos juntos, no podremos hacer nada. Nada en ese sentido, podemos hacer un montón de otras cosas, pero no en sentido de política de Estado como hacen los anglosajones, quiero decir, ¿no? Lo felicito su trabajo y no me decaiga. Solo quería transmitir algo que también usted dijo. A mí me preocupa, a mi llegada, incluso estando en otro lugar, un poco lo que se venía generando en España. Está un poco esta lucha de desintegración. Y lo digo por experiencia, porque provengo de un lugar donde la historia nos la ha modificado, donde han pasado muchas cosas, y es Cuba. Yo soy cubano, pero desde 10 décadas. Lo felicito reiteradamente, incluso hay dos libros que para mí fueron clave con respecto a la historia de España, y lo escribió Salvador de Madariaga. Uno es Corazón de Piedra Verde, que recomiendo que lo lean, porque también ahí dice parte de lo que usted explicó, que América no era tampoco tan civilizada cuando se hacían sacrificios humanos. Y lo otro es España, formidable. Para mí él habla de la importancia de esa diferencia regional, pero donde en sí hay que ver una unidad como nación, porque bajo esa unidad fue que se logró expulsar el musulmanismo de España. Solo quiero resumir. Ah, sí. Bueno, yo estoy segura que hay todavía muchas palabras, pero hay palabras que os gustaría y preguntas que os gustaría hacer a Marcelo Gullo, y lo entiendo porque ha sido una exposición espléndida, pero realmente yo creo que también hay mucha gente que agradecería la oportunidad de poder traer su libro, que lo puedan llevar firmado por Marcelo Gullo, y hay que... Tienen que comprar el libro primero, ¿eh? Comprar. Me parece que ya lo traen puesto. Compren otro y lo regalan. Yo lo que sí aprovecho el momento para coger una reflexión del profesor Gullo, y es que solas las cosas no pasan, somos responsables de nuestra historia, por lo tanto no nos sentemos a esperar que nos solucionen los problemas, seamos parte de la solución. Desde Sociedad Civil Catalana hacemos todo lo posible y no cejaremos, porque no estamos mirando si el resultado será bueno o cuándo será. Estamos en pie por la dignidad de las personas, por la recuperación de los derechos individuales de todos los españoles, en Cataluña también. Pues únanse, no se queden sentados a por España, que lo merece.